Bienvenidas a todas y todos. Aquí estamos con Gabriela Sánchez, eh, que es licenciada en Sociología, trabajadora del CONICET y es integrante del colectivo de Ni un hundimiento más. Sabemos que las embarcaciones son la columna vertebral de la actividad pesquera y deben estar en buenas condiciones y hacer un uso responsable. Es el Estado el que tiene que controlar aquello y también controlar la corrupción en ese sentido para garantizar la seguridad de los tripulantes. Gabriela es familiar de un tripulante desaparecido por un hundimiento. Así que, hola Gabriela, ¿cómo te va? Hola Elena, Te damos gracias la por la palabra invitación. entonces. Gracias por esta nueva oportunidad de poder estar acá compartiendo un poco nuestra experiencia y cómo se ha venido desarrollando en estos 7 años nuestra organización de Ningún Hundimiento Más. Nosotras, como vos bien dijiste, digo nosotras porque somos todas mujeres las que nos organizamos a partir del hundimiento del Repunte, que es el barco donde mi hermano era capitán y es uno de los 7 desaparecidos. En el 2017 el Repunte se hunde, es un barco que entró a la Argentina usado, que sufrió muchísimas modificaciones, muchísimas, que antes de sacarlo a navegar, en el 2017 estuvo 4 años parado y bueno, donde lamentablemente cuando comenzó la temporada del langostino le pusieron tangones y a los 15 días de salir de Mar del Plata el barco se hundió. Es el hundimiento donde más muertes ha habido en la historia en realidad desde el 2000 hasta acá. Nosotras al principio, la realidad es que nos unimos sin conocernos, nos unió la tragedia, el querer estar juntas, de saber, de tener información, porque al principio lo que realmente esperábamos era que primero los primeros días los encontraran, cuando pasaban los días y las semanas que encontraran su cuerpo. eh, y a partir de eso, bueno, un poco por mi oficio, yo como me presentaste soy socióloga, entonces mientras que mi hermana, mi marido y mis sobrinos fueron al sur, yo me quedé en Mar del Plata porque realmente no podía estar allá y creía que servía mucho más acá, estudiando, leyendo y lo primero que encontré en esa desesperación de querer saber, porque realmente a ver, es como si un rayo te partiera al medio y yo lo único que hacía es estar sentada en la computadora. Y en esos 15 días lo primero que encontré fue que en Argentina los barcos pesqueros no tienen caducidad. O sea, mientras que pasen las inspecciones de prefectura, no tienen caducidad. Es el único requisito que se les pide. Puede tener 100 años y pasa las inspecciones y sale a navegar. Eso está relacionado también a algo que vos bien dijiste, el tema del Estado y la corrupción. Lamentablemente, prefectura en muchos casos, en la mayoría de estos casos, nosotros en nuestra causa penal los denunciamos justamente por esto, porque no se han hecho las cosas como debían hacerse. La otra cosa que me llamaba muchísimo la atención, que en ese momento yo no conocía tan al detalle cómo era el funcionamiento de la industria pesquera, era que se me repetían los nombres de empresarios que luego eran funcionarios. Eso era una cosa que me llamaba muchísimo la atención, que luego terminó siendo mi tesis doctoral, la trayectoria de los funcionarios del área de pesca entre lo público y lo privado. Cómo la puerta giratoria del Estado permite que estos grandes empresarios en algunos casos, en otros casos familiares, en otros casos empleados de estos grandes funcionarios, de empresarios, terminen siendo funcionarios del área de pesca
y estén dentro del Consejo Federal Pesquero, que el Consejo Federal Pesquero es el ente que regula todo lo que tiene que ver con los permisos de pesca, con la cuota, con el tema de, yo les hacía esta aclaración de los 4 años que el repunte estuvo parado porque tiene que ver con algo que la ley dice, que un barco a los 180 días de estar sin trabajar debe perder su permiso de pesca o justificar la inactividad. Y en este caso el repunte, siempre lo digo, comenzó a hundirse 4 años antes, cuando en el Consejo Federal Pesquero le justificaban esa inactividad, que en realidad era estar tirado en el muelle, no le estaban haciendo absolutamente nada. ¿Cómo es el tema de la justificación de inactividad de las embarcaciones? Bueno, gracias por la pregunta, Elena. El tema es así. La Ley Federal de Pesca, pensando justamente en la federalidad y en que la pesca es un bien común de todos los argentinos, es una ley que piensa justamente en esto, que los barcos, cuando tienen demasiada inactividad, ese cupo de pesca, no se, nadie lo pesca, entonces atado a esto están los permisos. Si un barco está más de 180 días, 6 meses parado, tiene que justificar esa inactividad. Hay pesquerías como por ejemplo el calamar, que son los barcos poteros, que son barcos específicos que no se pueden cambiar de pesquería ni modificar. Ellos obviamente que tienen la justificada los 6 meses de inactividad entre temporada y temporada. Pero en el caso de, por ejemplo, los fresqueros, que sabemos que muchas veces pescan merluza y en la temporada del langostino también, tienen que justificar esa inactividad, porque si no la cuota que tienen atada a ese permiso de pesca la tienen que devolver, cosa que nunca sucede, y ahí también hay otro problema. La cuota de los fresqueros no debe pasar a los barcos congeladores, porque los barcos fresqueros, especialmente los de merluza, son los que dan trabajo en tierra. El barco congelador, como sabemos, pesca y procesa en el mar. Entonces, en tierra no hay ningún tipo de trabajo, más que el de carga y descarga y todo lo que tiene que ver con la logística de transporte. Es muy imbrincado entender la relación que tiene todo esto, porque son áreas como manejadas, como decía al principio, siempre por los mismos. La mayoría de las personas, toda esta cuestión que tiene que ver con la pesca y la reglamentación no lo sabe. Unido a este monopolio que maneja absolutamente todo, tenemos también otra cuestión, que es la antigüedad de la flota pesquera argentina. Nosotros tenemos uno de los caladeros más importantes del mundo, con una flota pesquera, en algunos casos, porque eso también hay que decirlo, en los barcos más grandes no está tan envejecida, pero sí en los barcos fresqueros, los que serían los barcos de altura de 25 metros a 40. No sé, esos fresqueros de altura son los que tienen casi 50 años de promedio. De promedio. Es altísima. O sea, es una flota completamente vieja, obsoleta, pero que a los empresarios les sigue rindiendo muchísimo, no, y como no tienen ningún límite para poder tener estos barcos, los siguen teniendo. Y mientras que pasen los permisos, como decía al principio, perdón, las inspecciones de prefectura, los siguen sacando en la condición que sea. Y bueno, nosotras con el tiempo, vuelvo al inicio, cuando les contaba cómo nació Ningún Hundimiento Más y cómo fuimos investigando y analizando todas estas cuestiones, lo que decíamos fue claramente que prefectura estaba de los dos lados,
era juez y parte. Por un lado, permitía salir los barcos como el Repunte, el Rigel, en condiciones que no eran las condiciones de seguridad para navegar, y luego, cuando pasaban estas tragedias anunciadas, porque todos estos barcos, cuando uno analiza, fueron dando indicios de lo que iba a pasar, eran quienes llevaban a ver, las pruebas, lo digo así entre comillas, porque a lo que ellos le llamaban prueba para el juzgado es ir a filmar la matrícula del barco, el nombre del casco hundido, que con eso el empresario cobraba el seguro. Luego, bueno, mira, son tantos los temas de lo que está tan mal en el Estado en referencia a lo que pasa cuando hay un hundimiento, porque el empresario con eso ya cobra el seguro, pero las familias, especialmente de los desaparecidos, como no tienen el cuerpo, no hay manera, en realidad hay manera, pero no se hace, no les entregan los certificados de presunción de fallecimiento, quedan completamente desvalidas, porque al no tener ese certificado, las viudas no pueden cobrar una pensión, no tienen, tampoco las dejan sin obra social. El empresario, por supuesto que se desliga, porque él dice, ya está, el barco se hundió, el que murió, murió, el que desapareció, desapareció. Parece una locura, pero así es como se manejan. Y quedan mujeres, hijos de todas las edades, en el caso del Repunte hasta una bebé de 3 meses, completamente desamparado. Esa es otra falencia del Estado. Vos fijate todas las falencias que te vengo nombrando. Primero en la reglamentación, con lo que tiene que ver con el Consejo Federal Pesquero. Luego prefectura, que también es parte del Estado, en dejar salir de cualquier condición barcos que no deberían salir. Esto que digo está avalado por la Junta de Seguridad en el Transporte, que ahora voy a contar cómo nació, que también nació a partir de la lucha de los familiares. Hizo el análisis y la investigación sobre el hundimiento del Repunte, y ellos llegan a la conclusión de que el Repunte, a partir de todas las modificaciones que tuvo y estas inspecciones mal hechas, que por eso digo, dejan salir barcos que no estaban en condiciones, el Repunte se termina hundiendo. Después la Armada, cuando los tiene que ir a buscar y no hace el rescate en tiempo y forma. Vos fíjate el Estado en cuántas partes debería actuar bien y no lo hace con la mirada sobre el trabajador. Cuida los intereses de los empresarios, porque realmente la corrupción que hay en la industria pesquera es enorme, enorme. Es una cosa que, y no pasa solamente, a ver, en Argentina, sino que pasa lamentablemente en estas áreas, como pasa también en la minería, como pasa en otras áreas donde esta puerta giratoria del Estado es súper común. En algunos gobiernos, por ejemplo, como en el de Macri, decían, bueno, estos funcionarios que vienen del mismo área que van a regular tienen una expertise. Pero en realidad lo que nosotros vemos y lo que yo he encontrado a partir del estudio de mi tesis es que ellos lo único que hacen es terminar favoreciendo al sector desde donde ellos provienen. Si ellos provienen de la flota congeladora, van a favorecer a la flota congeladora. Si vienen de las flotas más chicas, van a hacer, o sea, siempre es así, siempre es así, lamentablemente es así. Y esto les voy a compartir una diapositiva donde dice, donde está la cantidad de hundimientos desde el 2000 hasta la fecha, que son 66 barcos. Estos hundimientos, yo acá puse nada más que un segundito. La,
la cantidad. Esto lo podríamos, a ver, ¿se ve ahí? Sí, Quiero, se ve, pero también pero se ve sería, se el ve, costado. sí, sí, Eh, quiero, ahí está. Bueno, ah, ahí va. Si ustedes miran desde, bueno, la cantidad de hundimientos, en el 2004 fue donde más barcos se hundieron, que fueron 9 barcos, eh, y hay 66 barcos que se hundieron y a la fecha son 104 los muertos entre fallecidos y desaparecidos. Nosotros siempre decimos, si en otra actividad del transporte y del comercio hubieran tenido estas cantidades de sucesos, eh, realmente hubiera cambiado la reglamentación y sin embargo no lo ha hecho. Lamentablemente eh, hemos tenido avances, algunos avances importantes en el tema de la seguridad, pero lo significativo que sería la renovación de la flota pesquera no se ha hecho. Con respecto a los avances, eh, un poco lo adelanté recién cuando dije sobre la Junta de Seguridad en el Transporte, salió a partir de una ley, ¿no? Y bueno, el fundamento de esto era, nosotras lo que dije anterior, veíamos que prefectura era juez y parte y en otras partes del mundo existían estas juntas que investigaban qué había pasado en los hundimientos. Acá otro dato significativo con los hundimientos es que no han llegado en juicios penales ninguno hasta el final. Todos los terminan en etapa de instrucción o terminan siendo cerrados porque no tienen actividades la causa. Realmente yo creo que es un sistema que protege a los empresarios, que los termina favoreciendo con los hundimientos. Y otra cosa que es terrible, pero que es real, cuando hay muertos. Porque si hay un hundimiento en donde no hay muertos, las aseguradoras investigan hasta lo último porque piensan que el dueño del barco hunde el barco para cobrar el seguro. Pero cuando hay muertos, ahí ellos es como que dicen, no, esto no fue realizado para cobrar el seguro, la tripulación no pudo salir, murió alguien, no investigan nada, pagan el seguro y listo. Entonces, para el empresario es a ver, un negocio redondo porque sigue manteniendo el permiso de pesca, tiene un barco nuevo, tenía un barco obsoleto, al cobrar el seguro tiene un barco nuevo y no tiene ningún llamado ni ninguna causa legal ni penal de ningún tipo. Porque con respecto a la justicia civil, lo mismo. Los juicios que se hacen en la justicia civil se los hacen a las aseguradoras, no a ellos. Así que los empresarios acá, libre de culpa y cargo. Pero realmente nosotros luchamos para que esto no sea así. La Junta de Seguridad en el Transporte salió en el 2019. Es una junta que es multimodal, investiga no solamente siniestros marítimos, sino terrestres, de trenes y de aviones. Y lo que hace es investigar las causas de los siniestros y emitir informes donde se dice qué pasó, qué sucedió. Bueno, yo ya conté lo que pasó con el repunte y esto los invito a leer porque el informe está en la página de la JST y está detallado. Es un informe súper, súper técnico, realmente que trabajan de una manera impecable. Esperemos que no, que con esta motosierra y licuadora del Estado, hasta ahora, yo tenía muchísimo miedo que lo sacaran, pero bueno, no, todavía sigue funcionando y, no y siguen investigando y siguen trabajando sobre diferentes sucesos. Otra cosa que nosotros logramos también a través de la lucha fue que todos los barcos en la Argentina tengan doble balsa salvavidas.
Acá, por ejemplo, en el 2023, bueno, este gráfico no tiene los años, pero el de 5 hundimientos, eh, no hubo prácticamente fallecidos. Y eso tuvo que ver con que los barcos tenían la doble balsa salvavidas y que también tuvieron eh, y tienen los trajes de exposición, que ellos ante una emergencia de tener que de hombre al agua pueden ponérselo con toda la ropa como la tienen. Realmente los he visto cómo lo hacen y es en menos de un minuto se pone, y esos trajes les permiten flotar aunque esté desmayado, aunque haya fallecido, porque también la realidad es que el impacto con el agua es, sabemos, el frío, o se puede golpear, eh, lo mantiene flotando durante 6 horas. Que esto es muy importante porque no es lo mismo, vuelvo a decir, ser un desaparecido que un fallecido. Yo parece que ahora me escucho hablar y hablo así, a ver, esta charla no la podría haber dado de esta manera hace 7 años, pero realmente uno con la lucha y con los años se va volviendo en algún momento, no sé si más fría, pero que estas cosas hay que decirlas con la claridad que debemos decirlas para que se entiendan y para que quienes estén escuchando esta charla tomen conciencia de que el mar es de todos, que lo que está dentro del mar, que son los peces, que esa producción de la industria pesquera podría solucionar muchísimos problemas en la Argentina, y el beneficio y la vida de los trabajadores se la está llevando un grupo de empresarios. Por eso voy a compartir ahora también otra plaquita que tiene que ver con la cantidad de muertos. Eh, Ay, un segundito, por favor. Fíjense, desde el 2000 hasta la fecha, fíjense en el 2004 que yo les decía que hubo 9 hundimientos, la cantidad de muertes que hubo, y acá en el 23 que hubo 5 hundimientos, tuvimos 3 fallecidos, y estos 3 fallecidos fueron todos ay, no me sale el nombre, de pesca menor, o sea, de lanchas de artesanales. Dos en el sur y uno acá en Buenos Aires. Estos 2 fallecidos últimos que en el 2024 fueron de hace 4 días, también de una lancha artesanal. Pero fíjense cómo esta pendiente va bajando a partir en el 2017, que fue acá, estos 10 entre fallecidos y desaparecidos fueron del repunte. Acá en el 2018, donde hay 9, fueron del hundimiento del Rigel 8 y un hundimiento después. Luego tuvimos 2 años donde no hubo ningún fallecido, en el 2019, en el 2020, 3 también en el 21, en la pandemia, donde acá se relajó el tema en esta parte, cuando fue en la pandemia, las inspecciones se hacían por teléfono y volvimos a tener hundimiento y volvimos a tener eh, otra vez desaparecidos y fallecidos. Y ahora, fíjense en cómo otra vez vuelve a aparecer esto. El Estado tiene que estar presente para regular estas actividades. Estas actividades no pueden nunca ser dejadas en manos de los privados. Primero, porque lo que les decía al principio, el privado, y si es funcionario, por supuesto que va a regular para el área donde él pertenece, porque el hábitus de clase
lo tiene. Entonces, sus relaciones, su, toda su formación fue hecha en una industria y él va a pensar que para eso. A ver, en algunos casos no podemos decir que exista corrupción en todos los casos, porque no es muy aventurado y eh, no es algo que podamos decirlo así abiertamente. El ser funcionario, venir desde un área privada que directamente va a ser corrupto, no. Pero sí lo que termina sucediendo es la captura del Estado cuando esta regulación termina favoreciendo a las empresas. ¿Se entiende? No es que directamente va a favorecer únicamente a la empresa desde donde él proviene, pero sí terminan favoreciendo al sector. Y entonces sucede lo que se le llama la captura del Estado. Hay monopolios de poder económico que terminan capturando el Estado y favoreciéndose a ellos mismos. Realmente nosotros a partir de la desgracia, de la pérdida, del dolor, tuvimos que comenzar a conocer, a informarnos, a meternos en todo esto para poder luchar de igual a igual. De igual a igual en un sentido, en uno solo, en el del conocimiento, porque luego estamos completamente desfavorecidos frente a estos monopolios contra los que luchamos. La industria pesquera funciona como un relojito suizo. El lobby pesquero funciona perfecto. Ustedes vieron cuando ahora primero con el DNU y luego con la ley de bases, cómo se movieron y lograron que sus intereses se sigan manteniendo sin ninguna, prácticamente no les tocaron nada. Y sin embargo, por ejemplo, cuando fue el momento de luchar para el impuesto a las ganancias de los trabajadores, ahí solamente quedaron Sí, los sí. gremios y Sí, nada más. Gabriela, es así, ellos son muy poderosos y lograron retirar la ley Ómnibus. Igual el intento de desregular la pesca sigue, por eso también el peligro de que desregulen el tema de la antigüedad. Vos decías que no había ninguna ley que dijera que no podían, o sea, que fueran obsoletas por la cantidad de años. ¿Eso se modificó? Es decir, ¿hay un tope para la cantidad, para la antigüedad de las embarcaciones o es No. nada más la inspección? Mira, con esta pregunta primero te contesto y agrego algo que es muy importante. No se modificó, o sea que sigue igual las inspecciones, no tenemos caducidad todavía, pero además hubo un intento y sigue existiendo un intento de un grupo de empresarios de traer barcos usados como se hizo en los 90. Salimos nosotros a denunciar esto porque para nosotros obviamente que es algo que va lógicamente en contra de la seguridad de los trabajadores y en contra también de nuestra posición como trabajadores porque creemos que la renovación de la flota pesquera debe hacerse en la industria naval argentina que puede hacerlo realmente porque hasta los barcos más grandes se pueden hacer, Astilleros Río Santiago lo podría hacer perfectamente, tiene la capacidad. Nosotros en Mar del Plata tenemos 3 astilleros que se han agrandado. Hace poco votaron un barco de 40 metros con TESI y luego el SPI también está haciendo, o ya lo votó, perdón, eso no estoy tan al tanto, pero también otro de 40 metros. Entonces, a ver, la renovación de la flota pesquera debe hacerse, pero no con barcos usados. Esto también hay que, a ver, lo voy a explicar Claro, muy cortito, la, porque de dónde salen estos barcos usados. En Europa la caducidad sí la tienen y ellos como máximo pueden tener barcos de 25 años.
Cuando cumplen estos 25 años, les dan una mínima prórroga, pero es muy corta y los tienen que desguazar. Antes de desguazarlo, prefieren venderlo a precio vil. Por eso nunca, 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 jamás la industria naval argentina va a poder competir con esos precios. Pero además son barcos que están pensados para otro tipo de mar, para otro tipo de pesquería, son barcos usados y no podemos aceptar que los traigan. Porque, a ver, el repunte era un Ahora, barco. entiendo, Gabriela, que con la ley bases había un intento de desregular el tema de comprar embarcaciones añosas. Eso, No, no estaba directamente puesto así, pero sí habría la posibilidad de que sí se pudiera hacer. Porque vuelvo a repetirte, a ver, lamentablemente en este gobierno se mercantiliza todo y obviamente que el caladero argentino es uno de los más preciados del mundo, y los monopolios que existen acá existen en todas partes. Entonces iban a intentar hacerlo y van a seguir intentando. Por eso hay que seguir luchando para que esto no pase de ninguna manera. bueno, Gabriela, para ir cerrando, no sé si querés hacer un último comentario, querés decir algo más antes de concluir. Simplemente decir esto. Nosotros hasta el año pasado estábamos trabajando con esto, con dispositivos para que lleven todos los tripulantes de hombre al agua. Los últimos casos, eso no lo dije, de desaparecidos, el año pasado fueron de 3 tripulantes que cayeron al agua, no se hundieron los barcos y no fueron encontrados. Esto estábamos trabajando y se estaba trabajando muy bien. Todavía no hay en el mundo. Venimos siendo realmente como punta de lanza en muchos aspectos a partir de esta lucha en el tema de la seguridad de la tripulación. Pero con este gobierno se paró absolutamente todo. O sea, la seguridad de los tripulantes nunca fue una prioridad de ningún trabajador, no solamente de los tripulantes pesqueros, sino de ningún trabajador. Pero nosotras tenemos la convicción y vamos a seguir luchando para que esto salga. Y después agradecerles a ustedes el espacio. El año pasado me lo brindaron, este año también. Realmente es un placer poder estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, y también decir que hay una documental que se llama Barcos de Papel, este, que bueno, va a estar al alcance de todos los oyentes, va a estar en el campus. Sí, está en la plataforma Cinear, es una plataforma gratuita y si me permitís un minuto voy a contar algo que es muy importante de Barcos de Papel porque cuenta no solamente el tema del repunte y lo que fuimos pasando, sino que muestra un poco la trama de lo que está por detrás que yo también les contaba sobre el tema de los hundimientos y algo que es importantísimo, su director es un trabajador, es Bien, un maquinista de barcos que estudió cine y es un documental multipremiado en el exterior, pero que nunca pudimos pasar en el Festival de Cine de Mar del Plata. Obviamente no es casualidad, no es casualidad. pero eso creo que los tiene que incentivar más a verlo. Les vuelvo a repetir, se llama Barcos de Papel y está en Cinear. Bueno, muchas Gracias. gracias, Gabriela, y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias a todos por vernos.